Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, gracias, porque estamos ante tu suficiente palabra y leyendo, Señor, el sermón que es el sermón de los sermones, la predicación de los predicadores. Es tu palabra, es Jesús, y aunque toda tu palabra es inspirada por ti, al escuchar las palabras de tu Hijo Jesús cuando viene aquí a la tierra, sabemos, Señor, que son como una radiografía a nuestra alma, para poder ver, Señor, cómo están los hijos que viven en tu reino, cómo son los hijos de tu reino, cómo viven, cuáles son sus características. Padre, háblanos. Quita de nosotros, Señor, toda vagueza, Señor. Quita de nosotros todo estupor, toda distracción. Y abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para poder ver tu evangelio en tu palabra. Te lo rogamos por la obra de tu Espíritu en nosotros y por nosotros. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Cuando estamos frente a este sermón del monte, siempre es bueno recordar el contexto en el cual Jesús está diciendo estas palabras. Jesús está ante una multitud de personas, y la mayoría de ellos judíos que deseaban tener a un Mesías que pudiera cumplir las necesidades de ellos. Era una necesidad de felicidad, pero una felicidad que le trajera libertad de la opresión de Roma, que le trajera libertad de tal vez problemas financieros, problemas familiares, tantos problemas que el hombre tiene. Ese era el contexto donde aquella gente que estaba en Capernaum escuchando a Jesús tenía en su mente. Este es el hombre que viene a resolvernos, y él dice que es el Mesías. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir para nosotros. Y probablemente lo que estaba en la mente de ellos no era nada de lo que Jesús estaba predicando. Jesús no era este tipo de predicador que él venía a rascarle el oído a la audiencia. Jesús no era este tipo de predicador que hacía sentir bien a la gente para que la gente no se ofenda. Jesús no era este tipo de predicador y conferencista que te da 3 chistes y 3 historias tristes para que tú llores, y que al final tú salgas de la predicación o de la audiencia, si se le puede llamar a eso predicación, diciendo: me encanta ese predicador, porque ese predicador me hace llorar, ese predicador me hace reír, ese predicador es tan bueno, me cautiva de principio a fin. Yo no estoy diciendo que los predicadores deben ser aburridos. Yo no estoy diciendo que los predicadores debemos ser gente que duerma a la gente. No, esa no debe ser la excelencia que tú das a la hora de la predicación. Pero el predicador no está para entretener a la gente, no está para mover las emociones de la gente, está para mover la voluntad conforme a la palabra de Dios, para que esas personas puedan responder en arrepentimiento y puedan encontrar la plenitud de su felicidad por lo que la palabra de Dios dice. Así que estamos ante ese predicador de predicadores, la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde está enseñándole las bienaventuranzas del reino. Felices aquellos que son parte de mi reino, y los que son parte de mi reino viven y tienen estas características. Algo que los hombres, como lo tenían en el tiempo de Jesús al escuchar el sermón del monte,
y que tienen en el tiempo presente y en todas las épocas es el deseo de poder ser alegres, de poder tener felicidad, de poder ser prósperos, de ser felices. Y si algo Cristo está queriendo enseñar aquí, es que hay una forma de serlo, pero serlo de verdad. Hay una forma de ser próspero, pero próspero de verdad. Hay una forma de ser feliz, pero feliz de verdad. Y él comienza a decir estas primeras bienaventuranzas. Vimos la semana pasada la primera de ellas: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hoy te estaremos viendo bienaventurados los que lloran. Pareciera como un contraste. Felices los que lloran. ¿Verdad como que suena raro a nuestros oídos? Y por eso quiero que podamos ver en la mañana de hoy, y es el título de la predicación: felices los que lloran. Es que yo no asocio el llorar con ser feliz, pero Jesús está asociando el llorar con el ser feliz. Y Él está trayendo la diferencia entre los que son cristianos versus los que son incrédulos, y describe el carácter del creyente como alguien que primeramente llora. Para que tú seas feliz, tú tienes que llorar. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese lloro? ¿Llorar por cualquier cosa? ¿Qué significa felices son los que lloran? Bienaventurados los que lloran. ¿Significa que los incrédulos también pueden tener esta felicidad? Obviamente no. Yo quiero comenzar diciendo lo que no significa ese lloro. Lo que no significa ese lloro: número uno, no significa llorar cuando perdemos o fracasamos en algo. Ese no es el lloro que está hablando Jesús aquí. Los hombres del mundo que lamentan las desgracias, no significa eso. Y no significa que llorar por una desgracia está mal. No significa que llorar por un fracaso está mal. Lo que significa es que ese lloro no te hace feliz. Ese lloro no te hace bienaventurado. Incluso tampoco significa que los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia de Dios, como luego dice en el versículo 10 de Mateo capítulo 5, tampoco significa eso. Entonces, ¿qué significa felices los que lloran? Para entenderlo tenemos que verlo en su justa perspectiva, en el contexto que está hablando Jesús aquí. Lo primero que Jesús comienza a decir en la bienaventuranza es: felices los pobres en espíritu. Eso quiere decir que lo que continúa diciendo del lloro tiene que ver con la pobreza espiritual. La pobreza espiritual está como consecuencia, hay un lloro. Al tú ver tu pobreza espiritual, lo que ocurre al ver tu miseria delante de Dios, al verte arruinado espiritualmente, al verte ante la luz de la santidad de Dios, tú lloras. Así que la pobreza que Jesús habló de espíritu, valga la redundancia, es de espíritu. Y el lloro que está hablando aquí es un lloro espiritual. Es un lloro como consecuencia de tú ver tu pecado, de tú lamentar tu condición. Cuando tú ves tu maldad y tu bancarrota, tú lloras por tu pecado. El resultado de ver tu pobreza espiritual es que tú lloras. Cuando tú realmente ves tu pobreza espiritual, hay un lloro. Y Jesús dice: felices los tristes. Felices
cuando tú puedes ver tu miseria y cuando tú sabes que tu gozo no está en el dinero, no está en el entusiasmo, no está en la diversión, no está en el entretenimiento. ¿Se da cuenta cómo Jesús no era un predicador popular como predicaban los demás? El predicador popular te dice: felices cuando eres próspero, felices cuando tienes dinero, felices cuando estás entusiasmado, felices cuando tienes diversión, felices cuando estás entretenido. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: felices cuando estás tristes. Cuando estás tristes y cuando tú lloras por tu condición espiritual. En la sociedad que nosotros estamos, hermanos, valoramos todo menos llorar. Incluso aún dentro de las iglesias, alguien ve personas llorando por causa de su pecado y a veces queremos hasta consolarlo. No queremos que llore mucho por causa de su pecado, porque vivimos en una cultura de la risa. Vivimos en la cultura del bullying. Vivimos en la cultura donde el sarcasmo, la burla y la vanidad es lo que lo que predomina en la sociedad. Por eso es que es tan fácil estar tantas horas mirando Instagram, gente haciendo bullying y risa, y podemos pasar ahí, porque esa es la sociedad donde nosotros estamos. Estamos en una sociedad donde todo es un relajo, todo es una risa, todo es una burla, todo es un doble sentido. Y eso no es algo nuevo, hermanos. Eso ha sido así. Y Jesús nos está recordando: bienaventurados aquellos que lloran. Número uno, yo quiero que podamos ver la causa principal del por qué lloramos. La causa principal del por qué debemos llorar. Y la causa principal, como ya hemos dicho en la introducción, no tiene nada que ver con una pérdida. Porque qué fácil no es cuando perdemos algo, lloramos por eso. Y si fuera por eso, entonces lo que Jesús está diciendo no tiene sentido. Porque ¿cómo yo voy a ser feliz por algo que yo perdí? O cuando estoy hablando pérdida de muchas cosas: pérdida de dinero, pérdida de una novia, pérdida de un matrimonio, pérdida de un hijo. ¿Cuántas cosas hay en las cuales nosotros hemos perdido en esta vida? Pero no es lo que está hablando Jesús. Bienaventurados cuando tú puedes ver la pérdida de tu santidad. Bienaventurado cuando tú puedes ver la pérdida de tu justicia ante Dios. Bienaventurado es el hombre cuando puede ver la miseria de su pecado. En una ocasión, un hombre que dice la escritura era conforme al corazón de Dios, llamado David. Él estuvo en una práctica de pecado por un tiempo, hasta que Dios envió a un profeta llamado Natán y le mostró una historia y le dijo: este hombre que abusó y le llevó aquellos animales que eran los únicos que tenía, cuando el otro tenía muchos animales, y le hizo esa historia para que al final David pudiera entender: ese hombre eres tú. Cuando David pudo ver su pecado, cuando David pudo ver su pobreza espiritual, yo quiero que podamos escuchar las palabras de David. Aunque aquí no dice que David estaba llorando en sí, pero hermano, no hay otra forma de leer este salmo que no sea con lágrimas en los ojos. Mira cómo dice el Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el lloro que está hablando Jesús.
Es el lloro de tu poder ver tu bancarrota espiritual. En otra ocasión, el mismo David dice en el Salmo 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh alma mía. Salmo 42, versículo 2: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Sus ojos fueron abiertos por el pecado, iglesia. Esto es el reconocer la pobreza espiritual. Ese es el lloro que estamos hablando. Al sus ojos ser abiertos por su pecado, lo hizo llorar. Salmo 119, versículo 136: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Cuántas veces hemos tenido ríos de lágrimas por nuestro pecado o por el pecado de los demás? Mira las palabras que está utilizando aquí. Obviamente está hablando de manera metafórica, ¿no? Pero la metáfora representa algo grande. Ríos de lágrimas por mi pecado y por el pecado de los demás. Esa es la sensibilidad del pobre del espíritu. Es sensible a su propio pecado y es sensible al pecado de los demás. Jeremías capítulo 9, versículo 1: oh, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrima, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Cuando vemos el periódico, hermanos, y vemos el pecado desde la página inicial, desde la portada, ¿nos duele? ¿Nos da dolor al ver el pecado de nuestra isla? ¿O nos hemos acostumbrado tanto que ya nuestras conciencias están endurecidas y tienen un callo espiritual, que vemos que mataron a uno y lo primero que nos viene a la mente, pues claro, en droga tiene que haber estado? Pero no hay un dolor de una vida que probablemente, si fue asesinado por droga, esa persona está perdida por la eternidad. Es el dolor de ver el pecado de los demás y ver mi pecado, y como producto de eso yo llorar. ¿Cuántas veces hemos llorado por el pecado del otro, hermanos? Yo quiero que pongamos una pausa y podamos contestarnos esta pregunta. ¿Cuántas veces, en vez de reírme del pecado, yo siento dolor y lloro al ver el pecado de los demás? Cuando alguien te cuenta un pecado de otro, ¿qué es lo que produce en ti? ¿Suspicacia? ¿Morbo? ¿Chiste? ¿O un pesar? Me duele. Y cuando te lo dicen, quieres llorar, porque te duele el efecto del pecado en esa persona y te duele la ofensa ante un Dios santo. No solo el que ve en otro el propio, pero yo quiero que nos detengamos y podamos pensar cuántas veces, hermanos, hemos sentido dolor y hemos llorado en vez de reírme del pecado de los demás. ¿Alguna vez, pocas veces, o realmente, siendo sincero, usted puede decir: oye, pastor, yo nunca he llorado por el pecado de nadie? Y cuando he sabido algo del pecado de otro, lo he utilizado para morbo, lo he utilizado para chisme, lo he utilizado incluso para risa.
Porque lamentablemente, hermanos, la tendencia nuestra no es a sentir dolor por el pecado, es a condenarlo. Esa es nuestra tendencia. Eso no quiere decir que cuando el pecado se tenga que corregir, se corrija. Pero cuando lo corrijamos, incluso en la corrección debe haber dolor. Por eso que Mateo 18, cuando habla de la corrección del pecado del hermano, dice que primero vayas tú, después vaya otro hermano, después vaya a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tenlo por gentil republicano. Pero en todo esto hay un aspecto de ruego, porque el fin es que ese hermano vuelva. No simplemente debe ser por el hecho de que ya no te quieres arrepentir, ni nos alegramos de que te vayas de aquí. No, debe haber dolor. Pero así es el pecado, hermano. El pecado me hace ver mejor que el otro. Y todos batallamos, hermano, con un sentido de autojusticia. Y pensamos que los demás son peores que yo. Y nos comparamos no a la luz de la santidad de Dios, nos comparamos con alguien que esté haciendo algo peor que yo. Felices aquellos que experimentan un dolor profundo por su pecado. Ya hemos dejado de dolernos. Y mira qué interesante, no dice felices los que lloraron, como si el paso para tú ser salvo es ver tu pobreza espiritual y haber llorado por haber visto tu pecado. No dice ahí en un término pasado. No dice felices los que lloraron. Eso ocurrió en el momento de mi conversión. No. Felices los que lloran. Es decir, tú comenzaste a ver tu pecado y tu pobreza espiritual y tú lloraste, pero algo que continuamente el verdadero creyente tiene la tendencia es a dolerse y llorar por nuestros pecados. Es un continuo presente. Nuestras conciencias tienen que estar cada día sensibilizadas a la santidad de Dios. Cuando nuestras conciencias están sensibles a la santidad de Dios, va a haber un rechazo continuo a nuestra pecaminosidad. Y en ese rechazo continuo, Dios te hace ver cada vez más esos lugares oscuros que antes no lo veía, y tú comienzas a sentir ese yo no quiero esto. No quiero pecar contra ti, Señor. No quiero. Es una sensibilidad. Porque vives en un continuo reconocimiento de tu pobreza espiritual. Mira la vida de Daniel. Daniel llora por el pecado de su pueblo. Y cuando Daniel ora, él no ora por los pecados que están cometiendo ellos. El pobre de espíritu se une a los pecados del pueblo como parte de ese pueblo. Nehemías llora por su pueblo. Daniel llora por su pueblo. Vemos a Moisés llorando por su pueblo. Isaías llorando por su pueblo. Señor, yo soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. No, mira ese pueblo de labios inmundos. No, yo soy igual que el pueblo. Y llora por su pecado y el pecado de su pueblo. Pedro llora por su pecado, lloró amargamente ante Dios. Pablo llora por su pecado y por el pecado de su pueblo. Hechos capítulo 20, versículo 31 dice: por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. Mira cómo amonestaba Pablo. Y yo creo que esto es una de las áreas que como predicador debemos arrepentirnos. Pocas veces amonestamos con lágrimas a cada uno. A veces amonestamos, pero no hay lágrimas en nuestros ojos. Y Pablo dice que por 3 años, de día y de noche. Y yo no estoy hablando de estas lágrimas, hermano, que hay predicadores que manipulan con las lágrimas y que piensan que la predicación no fue ungida y no fue guiada por el Señor si ese día cuando predicó no lloró. Yo no estoy hablando de ese lloro.
Porque a veces dentro de algunos círculos evangélicos, si tú oras y no lloras, Dios no te escuchó. Y si el predicador no lloró cuando predicó, la predicación no fue ungida. Yo no estoy hablando de ese tipo de lloro emocional solamente. Estoy hablando de un dolor en las fibras íntimas de nuestro ser al ver el pecado de aquellos en los cuales están a nuestro alrededor y al ver el pecado que está dentro de nosotros. Se dice que antes, años atrás, había una cultura que cuando se terminaba el culto se quedaban a comer en algún lugar, iban a comer y un grupo de familias iba, invitaba a otra familia y después del culto se iban a compartir los alimentos. Eso fue parte de la tradición cristiana por muchos años, en los pasados 100 años de la iglesia. Se terminaba el culto y algunas familias se iban y compartían un alimento en su casa. No creo que había fast food como lo hay en el tiempo presente, pero buscaban un lugar donde poder compartir la comida, y que luego, mientras estaban allí, hablaban de lo que había ocurrido en el culto. Hablaban del mensaje, cómo Dios te habló, qué áreas Dios te confrontó. Pero hermano, estamos en una cultura en la cual termina el culto y a veces olvidamos muy fácil lo que se predicó. Olvidamos, no queremos sentir que esa palabra me habló a mí, que esa palabra me tocó a mí, que me está llamando y que me trajo convicción a mi corazón y que yo debo responder en arrepentimiento. Le cogemos miedo a eso. Lucas capítulo 7 versículo 37, una mujer que fue quebrantada por la palabra de Jesús, Dios le trajo convicción de su pobreza espiritual y mira el resultado. Lucas capítulo 7 versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y hace el énfasis, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa de los fariseos, ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con perfume. Iglesia, llorar es algo que sigue siendo una necesidad de los pobres en espíritu. Esto no es una historia que está ahí simplemente por estar ahí. Es que este es el resultado de aquella mujer que había visto su pobreza espiritual e inevitablemente tuvo que caer a los pies de Jesús y llorar. Y no solamente llorar, fueron tales las lágrimas que pudo lavar los pies de Jesús. Cuando te hallas frente a la santidad de Dios y contempla la perfección de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, podemos ver mi incapacidad, mi completa incapacidad de poderle agradar, y me desespero al punto de tener que llorar y decir: ¿cómo podré ser salvo? ¿Recuerda en Apocalipsis capítulo 5, donde Juan dice que lloraba y lloraba mucho porque no había quien desatara los sellos? ¿Lo recuerda? Hasta que vino un ángel y le dice: no llores, no llores, porque el Cordero digno desatará los sellos. El Cordero inmolado que es digno, Él es el único digno de desatar los sellos. Porque cuando tú ves la santidad de Dios y tú te ves a ti mismo, lo único que tú puedes hacer es llorar y decir: no es posible poder agradar la santidad de Dios, y descubro lo que soy espiritualmente y eso me hace llorar. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, él tiene una
revelación de quién es Él. Aún siendo creyente, por eso se da cuenta que la pobreza espiritual no es algo que tú ves en una etapa de tu vida y te olvidas de ella. Lo que lloras no es algo que ocurre en un momento de entrada en tu vida espiritual y luego te olvidas de ella. Romanos capítulo 7, tenemos al apóstol Pablo teniendo una batalla continua entre lo que quiero hacer y no hago, y las cosas que hago que no quiero hacer. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él continuamente tiene una necesidad de depender de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Cómo puedo tener consciente aquellas áreas en mi vida en las cuales yo debo llorar y debo reconocer mi pobreza espiritual? Algunos principios que debemos preguntarnos. ¿Qué hay en mí que me conduce a hacer lo que hago? Esa es la pregunta, se la hizo Pablo como creyente. ¿Por qué me conduzco y por qué hago lo que hago? Eso nos debe hacer llorar. ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué soy tan sensible y me irrito tanto y tengo que ofender a otro? Hermano, si usted es un creyente como lo era el apóstol Pablo, que está consciente de su pecado, cuando usted tiene una actitud como irritarse, enojarse, debe llegar al punto de decir: lloras, no quiero esto. Yo no quiero volver a hacer esto otra vez, y vuelves y caes a hacer eso. Pero hay una batalla, hay un lloro del alma. ¿Por qué tengo este mal carácter? Yo soy creyente, ¿por qué tengo este mal carácter? Porque usted sabe que los creyentes tienen mal carácter. Si no lo sabe, mire al hermano que está a su lado. Todos batallamos con esas áreas, pero eso no debe ser: bueno, yo nací así, mi papá fue así y así me muero. No. Tú naciste así, tu papá era así, pero se supone que tú tienes una nueva naturaleza, que cuando te ves así, cuando reaccionas así, te dueles y lloras porque no quieres ser así. Es imposible que te mueras así y quieras seguir viviendo así. Es necesario que nazcas de nuevo si esa es tu condición. No es que naciste así, te mueres así. Naciste impío y te quieres morir impío, eso es otra cosa. Pero si naciste impío, como nacemos todos, y el Señor te salvó, hay un deseo de que ya tú no quieres continuar, porque no quiero que me domine, no quiero estos pensamientos hostiles, no quiero batallar, Señor, con estos celos, no quiero esta envidia. ¿Por qué tengo que tener esta batalla dentro de mí? Esa se supone que sea la vida de un creyente. Hay luchas, batalla con la envidia, pero pelea con ella. Llora cuando la ve, cuando la siente, cuando se la dicen, porque a veces el pecado no nos los deja ver. Pero Dios utiliza instrumentos en las manos del Redentor, como le llama Paul Tripp, para poder mostrarnos a nosotros esas áreas en nuestras vidas que están mal. Y no caemos en una autojustificación. El impío, cuando le señalan sus pecados, se justifica. El creyente, cuando le señalan sus pecados, nos debe hacer llorar. Lloramos porque no quiero, pero ¿cuál es la tendencia nuestra? Aún como creyente, la tendencia nuestra es que cuando nos traen un pecado, no nos duele por haber pecado contra Dios, porque en el momento en que nos trae el pecado, ya nuestro fariseo que tenemos adentro resucita y dice: defiéndete. Y nos justificamos en vez de llorar. Piensa las últimas veces que alguien te trajo algo
¿cuál fue tu primera reacción? ¿Te dolió porque pecaste contra Dios y viste tu miseria? ¿O reaccionaste buscando una justificación y estaba en tu subconsciente buscando cómo me defiendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Y sabes lo que hacemos cuando practicamos esto? Estamos sustituyendo a Jesús por esa justificación en el cual, en vez de tu pecado ser perdonado, hoy tú te levantas un sustituto y ese sustituto lo traes como un defensor. No hay redención de ese pecado. No puede haber perdón de ese pecado, porque hasta que tú puedas entenderlo y ver y decir, es cierto, esto es un pecado, y tú corres al trono de la gracia. Por eso que David decía, yo prefiero caer en las manos de los hombres, en las manos de Dios, que en las manos de los hombres, porque cuando yo voy a Él con mi pecado, Él tiene misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará misericordia. Si yo no quiero aceptar esta enseñanza, quiere decir que yo no lloro. Por lo tanto, yo no soy uno de los que pertenecen a su reino, que dice el Señor, son felices y son bienaventurados. Quiero volver a enfatizar, porque a veces podemos perder la idea de ese lloro. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9, el apóstol Pablo habla del lloro que proviene del espíritu y el lloro que proviene de la carne. Porque, ok, pastor, ya pude entender, hay un lloro al tu ver tu pobreza espiritual, pero ¿cómo yo sé que ese lloro provino del espíritu o ese lloro provino de mis emociones? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Aquí está cuando el lloro proviene del espíritu. Somos contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios. Hay una tristeza y un lloro que es provocado por Dios para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Pero mira lo que dice el versículo 10 de 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que según el mundo produce muerte. Mira estos dos lloros que habla Pablo aquí. Hay un lloro que no necesariamente es por tu pecaminosidad, sino por tu reputación, una vergüenza, una ofensa, un dolor porque me traicionaron, me hicieron algo. Ese lloro, dice Pablo, esa tristeza que produce el mundo, produce muerte. Esa tristeza te lleva a la depresión, esa tristeza te lleva al suicidio, esa tristeza te lleva a cometer pecados y locuras delante de Dios. Pero la tristeza que según Dios te lleva a la vida, la tristeza que según Dios te lleva a la felicidad y produce salvación. ¿Puede ver la diferencia? Porque mientras llora eres limpiado, mientras llora eres consolado, que es la promesa final que estaremos viendo. Porque recibiréis consolación. Tu lloro no se queda en un lloro como los que lloran, como decía Tesalonicenses, como los que no tienen esperanza, sino un lloro que trae consuelo, un lloro que trae felicidad, un lloro que trae gozo. A veces lloramos por la pérdida de un beneficio que hemos perdido. Me despidieron del trabajo, lloro por la pérdida de ese beneficio, por nuestra reputación, porque ya, ¿qué van a pensar de mí? Y lloramos por eso. Y a veces, hermanos, lo disfrazamos de espiritualidad, como aquel adúltero que le fue infiel a su esposa y llora diciendo, no, perdóname mi amor, yo no lo vuelvo a hacer. Fue que el diablo me engañó, fue que aquella diabla me engañó, fue que, perdóname. Y bañar el piso de lágrimas
Pero ¿es ese el lloro que dice Jesús? Porque ese lloro puede ser porque vas a perder tu reputación. Ese lloro puede ser porque vas a perder tus hijos. Ese lloro puede ser porque perderás a tu esposa, que por lo menos esa te cocinaba, te planchaba y te tenía la comida ready. Y estás llorando por deseos egoístas. Pero no es un lloro porque has ofendido a la santidad de Dios. No es un lloro porque has visto tu pecado ante Dios, sino por la vergüenza, por sentirte criticado, centrado en ti. Saúl lloró, y Saúl lloró amargamente, hermanos. ¿Por qué lloraba Saúl? Saúl lloraba porque de igual manera que David pudo ver su pecado y decir: Señor, contra ti he pecado. No, ¿sabe por qué lloraba Saúl? ¿Qué van a decir los príncipes de la ciudad? ¿Qué va a decir el pueblo de mí? Por su reputación, por su estatus, por su trabajo, por su orgullo. Pero no lloraba porque pequé contra Dios, hice lo que Dios no me mandó a hacer. Ese no fue el lloro de Saúl. No es un lloro egoísta. Es un lloro centrado en sí mismo. La diferencia entre Pedro y Jesús: cuando Pedro pecó contra Dios, contra Jesús, lo maldijo 3 veces, lo negó 3 veces. Dice que Pedro lloró amargamente. Hermano, ¿sabes que también Judas lloró después de haber traicionado a Jesús? Los dos traicionaron a Jesús. Uno lloró amargamente, que es el arrepentimiento que viene de Dios, donde pudo ver el perdón de Cristo y depender del perdón de Cristo. Y Judas fue y se ahorcó con esa misma tristeza, con ese mismo lloro. 2 lloraron, uno se suicidó, otro recibió perdón. Uno vino del lloro de ver su pobreza espiritual, otro vino del lloro de sentirse que su reputación iba a ser quitada, que su trabajo iba a ser quitado, que su dinero iba a ser quitado. Uno lo produjo Dios y otro lo produjo la carne. Usted puede llorar por desesperación, por tragedias, por desánimo, por decepción, por codicia. De eso no es lo que está hablando. Es el dolor de tu ver tu pobreza espiritual. No solo llora por los suyos, llora al ver el pecado del mundo. Llora al ver la filosofía del mundo que le da la espalda a Dios. Llora al ver la iglesia que ha dejado de llorar y ha dejado de quebrantarse. Iglesia, jamás nadie ha entrado al reino de Dios con un corazón frívolo e irrelevante de su pecado. Nadie. Para ver el reino de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nadie ha entrado al reino de Dios bajo la base de la indiferencia. Nadie. Dios primeramente lo hace ver dónde está. Es como esa persona, hermano, que va al doctor y le dicen: tienes cáncer. Y esa persona comienza a llorar. Inmediatamente ese doctor le dice: pero no llores, porque hoy mismo acaban de crear el antídoto para el cáncer. Y vas a poder tomarte esto y ser sanada del cáncer. Va a llorar de todas maneras de alegría. Hay un lloro que es inevitable al tú saber que tus pecados han sido perdonados. Es tú saber que te iban a entrar al cuarto del quirófano para abrirte en una operación de corazón abierto, y el doctor te dice: hay un 90% de probabilidad que cuando te abramos tú mueras en la operación. 90% es que en el momento en que te ponga la anestesia tú vas a morir. Pero luego tú sales de esa operación, despiertas, la operación fue un éxito. Tú no puedes ser indiferente ante esa realidad de vida. Iglesia, tú y yo hemos pecado contra el Dios Santo,
y merecíamos la ira eterna de Dios, tú y yo no podemos ser indiferentes ante la realidad del reino de Dios. No podemos ser indiferentes ante nuestro pecado. No podemos ser indiferentes. Vamos a ver número 2, y con esto tenlo por seguro que el punto número 2 va a ser más corto que el 1 y el 3 más corto que el 2. Impedimentos de llorar. Porque hemos dejado de llorar. Número 1, por el orgullo. El orgullo me dice: yo no soy tan malo, y si crees que debía entristecerme, pues tú no me conoces bien, porque yo no soy tan malo. Número 2, la presunción. Ya yo hice una oración un día, ya yo pasé al frente, acepté a Jesús en mi corazón, como dicen, ya me bautizaron, ya yo no tengo que preocuparme, y vive una vida en su práctica de pecado. Número 3, la frivolidad. La frivolidad. El corazón frívolo, frío. No quiere vivir la vida tal y como el Señor nos ha mostrado aquí. No quiere. Yo quiero solo reírme, yo quiero diversión, yo quiero pasar la vida bien. Como dice la canción del famoso cantante, vivir la vida la, ¿no? Hay gente que son frívolos, quieren así. Quiero reír, yo no quiero llorar, yo quiero vivir la vida, y eso es lo único que yo quiero. No me hables de tristeza. Hay muchos que piden perdón, pero no se arrepienten. Y hay una gran diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Hay muchos que dicen: mira, yo no tengo problema porque yo pido perdón, pero no hay arrepentimiento. Y hasta que no hay arrepentimiento no vas a ver la pobreza del espíritu. Hasta que no veas la pobreza del espíritu no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento no va a haber lágrimas. Hay algunos que tienen remordimiento. ¿Y qué hace el remordimiento? El remordimiento te hace sentir culpa, pero vuelves a hacerlo sin problema alguno. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Eso es uno de los problemas de los que no lloran, porque viven en remordimiento, piden perdón, pero no se arrepienten. Solamente es un remordimiento. Vuelve a hacer lo mismo. Si tú vuelves a hacer lo mismo, tú no te arrepentiste, porque tú vuelves otra vez a hacer lo mismo. El arrepentimiento es cuando tú tienes convicción de pecado, te duele y luchas para no volver a cometerlo. ¿Ve la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Y de paso, arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento es cuando cambias. No es posible pedir perdón a Dios por las mismas cosas que vas a seguir haciendo toda tu vida, aunque la llores, porque tú puedes llorar y ese arrepentimiento y esas lágrimas no provenir de Dios. Bien dice el dicho de la calle: lágrimas de cocodrilo, pero del espíritu no son. ¿Ok? Arrepentimiento no es cuando lloras. Arrepentimiento es cuando cambias. Señor, te pido perdón porque ayer vi pornografía. Señor, perdóname porque le fui infiel a mi esposa. Señor, perdóname por la pornografía que vi hoy y perdóname por la que veré mañana. Ajá. ¿Tú crees que eso es arrepentimiento y perdón? ¿Tú quieres seguir haciendo lo mismo? Pedir perdón no es arrepentirse. Perdóname por la mentira que dije y por la que voy a seguir diciendo. Pedir perdón se ha convertido en un ritual vacío, hermanos, en la cultura moderna. Pedir perdón es un ritual vacío en la cultura moderna. Hoy tenemos la tradición de ir a donde un líder religioso y tener el protocolo de confesar mis pecados. Y pide perdón. Y va y pide perdón allí al fulano religioso donde tú vas a pedir perdón. Pero sales de allí y te vuelves a emborrachar,
sales allí y vuelves a estar con las mujeres en adulterio, sales de allí y vuelves a las mentiras que tenías, ve como aún el perdón, el pedir perdón se ha vuelto un ritual vacío, un protocolo sin vida de Dios. A veces tenemos el protocolo que lo tiene hasta los incrédulos. Señor, perdóname en la noche antes de acostarse. Perdóname, Señor, por todos los pecados que cometí en el día de hoy. Perdóname, Señor, por todo lo que hice y por lo que tal vez no sepa que también hice. Perdóname en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rituales vacíos. Rituales vacíos. Porque te levantas y sigues practicando el mismo pecado. Tú no has llorado por tu pecado. Tú no has visto tu pecado. ¿Quieres seguir haciendo lo mismo cuando te levantas al otro día? Arrepentirte es cuando hay angustia en tu corazón. Hay un dolor por haber ofendido la santidad de Dios, pero hay un cambio de dirección. El pecado que antes amaba, hoy lo aborreces y quieres vivir para Él. Quieres vivir en dependencia de Él. Eso es arrepentimiento. Y punto número 3. Le dije que iba a ser más corto que el 2. ¿Cómo son felices los que lloran? Ya vimos lo que significa llorar. Ya vimos las excusas por las cuales no lloramos. Y número 3, ¿cómo ser felices? Mira la cruz. Entiende lo que tu pecado costó delante de Dios. Él hizo maldito a su Hijo por ti. Y si eso no parte nuestro corazón, hermano, no hay que lo haga hacer. Si eso no quiebra nuestro duro corazón el ver la cruz, ves el pecado tuyo a la luz de la santidad de Dios. En una ocasión, habían unas mujeres mientras Jesús estaba yendo al Gólgota y estaba siendo crucificado, y vieron a Jesús bañado en sangre. Bueno, vieron lo que usted vio en la película de la Pasión de Cristo. Y estas mujeres que le seguían a Jesús del pueblo, dice la Escritura que lloraban y hacían lamentaciones por él. Se lamentaban: wow, lo que le está pasando a Jesús, mira lo que le pasó a Jesús. Y me parece tan impresionante esta escena. Pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque el juicio de Dios está a la puerta. No es simplemente ver la historia de la cruz y decir: ay, lo que le hicieron a Jesús, ay, qué soldados tan malvados, ay, qué gente tan horrible, ay, qué religioso tan fanático, ay, no. La historia de la cruz no trata de eso. La historia de la cruz trata, dice el Señor: no llores por lo que me hicieron a mí, lamentate por tu pecado, porque un día este juicio que está sobre mí caerá sobre ti por toda la eternidad. Lamentense por vosotras y lamentense por vuestros hijos, porque yo no soy un Dios en el cual soy digno de tener que me tengan conmiseración. Yo soy el Rey soberano, y si yo estoy sufriendo esto es porque estoy llevando la ira que ustedes merecen. No me vean como un pobrecito que me sacan en Semana Santa para pasear en un crucifijo, porque yo soy el Dios que llevé la ira del Padre para que usted no la tenga que recibir. Lamentate por tu pecado, lamentate por tus hijos. Número 2, conoce el significado del pecado. David dijo: contra ti he pecado. Isaías dijo: ay de mí. Pablo dijo: miserable de mí. ¿Cómo saber si soy uno de esos que llora? ¿Cuán sensibles estamos a nuestro pecado? ¿Nos burlamos del pecado? ¿Hacemos burla? Y yo quiero que pongamos esto en justa perspectiva, hermano, porque yo veo a veces cristianos haciendo burla del pecado. Hacemos burla incluso aún desde los púlpitos cuando se habla del pecado de la homosexualidad.
y se burla haciendo movimientos con las manos o hablando de cierta manera, ese pecado no debe llevarnos a la burla. Ese pecado me debe llevar a dolerme. La imagen de Dios está siendo distorsionada, los propósitos y el diseño de Dios está siendo pisoteado, y tú ver esa persona que porta la imagen de Dios vestida como mujer siendo hombre y vestido como hombre siendo mujer, eso no debe ser un chiste, eso no debe ser una burla, eso debe ser un dolor ante el pueblo creyente. Nos reímos del adulterio. Este es el picaflor, este pica por todos lados. Nos reímos. No. Eso es algo que Dios aborrece. Los pecados no son motivo de burla ni de chiste. Los pecados nos deben doler, seamos sensibles. El pobre de espíritu llora y es sensible en el pecado, se lamenta por el suyo, se lamenta por el otro, duele. Jeremías era conocido como el profeta llorón, pero no era por ser llorón ni porque era débil de llorón. Ay, este lloroncito, no era de ese tipo de lloro. Es que era un profeta que tenía el corazón de Dios. Y al ver el pecado del pueblo, no era que Jeremías era sensible. Jeremías tenía el corazón de Dios, y cuando él veía al pueblo, Jeremías 13:17 dice: llora mi alma a causa de la soberbia, llora amargamente y se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová ha sido cautivo. Jesús, al ver a su pueblo, él sabía que lo que venía años después iba a venir el juicio de Dios sobre Jerusalén por causa de la crucifixión de él. Pero cuando él ve a Jerusalén, no quiere decir que Dios no envió el juicio, pero mira el corazón de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el dolor por ver el pecado en otros. Jesús nunca pecó, pero lloró por el dolor del pecado y los efectos del pecado en otros. Bueno, pastor, ahí no dice que Jesús lloró en el lamento de Jerusalén. Bueno, si eso no te convence, Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro. Y cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por la muerte de Lázaro? Yo no creo. Lo iba a resucitar segundos después. Pero Jesús lloró al ver los efectos del pecado. Y uno de los efectos del pecado es la muerte. Uno de los efectos, porque allí no solamente estaba Lázaro, allá había más tumbas. Y al tú ir a un cementerio, hermano, cuando usted va a un cementerio, a usted a veces le dan ganas de llorar. Y más si hay un familiar de alguien allí llorando y extrañándolo, y a veces hasta hablando a ti, aunque tú no lo conozcas, a ti te dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque tú ves los efectos del pecado. Esto no iba a ser así, esto no era así, y este no es el fin final. Y Jesús lloró al ver el efecto del pecado en aquel lugar. Minutos después le dijo: Lázaro, sal fuera. Bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Y termino diciendo la promesa final: porque ellos seréis consolados. Dios promete consolar a su pueblo del llanto de haber pecado contra él al ver su pobreza espiritual. ¿A usted no le ha pasado, hermanos, en alguna ocasión cuando usted ha perdido algo que llora? Pero en Puerto Rico le dicen llorando a moco tendido. Suena feo, pero usted lo entiende mejor de esa manera.
que literalmente se te salen los mocos, que literalmente ya no puedes más y sientes que el alma, porque has perdido algo. De eso es lo que estamos hablando aquí. Haber ofendido a alguien. No, cuando te ha pasado, a mí me ha pasado con Eliana, que a veces nos ha ofendido a nosotros haciendo algo, hermano, pero le entra un sentimiento luego de esa ofensa. Yo no sé si es por miedo a la vara, pero a veces no creo que sea por miedo a la vara. Es un sentimiento como que, y llora con sentimiento. Yo no quería decirte esto, papá, yo no quería. A veces tú has ofendido a alguien que ha llorado así. Dice, ¿por qué lo ofendí así? Y ha llorado de tal manera que te queda eso, ¿no? Ya ha pasado como 10 minutos de eso, pero todavía te queda el por haber ofendido a alguien. Ese es el lloro de haber ofendido a Dios. Ese es el lloro de Pedro, que le daba asco haber ofendido a Dios. Perdóname, Señor, perdóname. Pecadores, limpiad vuestras manos, afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro. Mira cómo le dice Santiago a los pecadores: un día tu risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo se va a convertir en tristeza. Humillaos y el Señor los exaltará. Y le está hablando a los pecadores. Escúcheme bien, querido amigo que te encuentras aquí. Si tú no estás en Cristo y tú te encuentras en una práctica de pecado, el Señor dice aquí en su palabra que no hay motivo para que tú te estés riendo ni para que tú estés alegre. Mientras tú estés en tu pecado, no hay motivo de risa, no hay motivo de alegría, porque un día esa risa que tienes hoy, el Señor, dice la Escritura, la convertirá en lamento y en tristeza. Ay de vosotros, dice Lucas capítulo 5 versículo 25, los que ahora están insaciados porque tendrán hambre. Ay de vosotros los que ríen, porque un día se lamentarán. Ay de vosotros. Pero para ti, creyente en Cristo, aquí está tu consuelo. Isaías capítulo 25 versículo 8 dice que Él enjugará las lágrimas de nuestro rostro. Y dice Apocalipsis, termina diciendo Apocalipsis: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya el mar no existe. Y vi también una santa ciudad, la Jerusalén celestial, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia engalanada para su esposo. Y oí una fuerte voz del cielo que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos y Él será su Dios. Y escúcheme bien, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y allí ya no habrá efectos del pecado, allí ya no habrá muerte, allí ya no habrá llanto, allí ya no habrá lamento, allí ya no habrá dolor, porque todas las primeras cosas pasaron y sus redimidos serán consolados eternamente y para siempre con Él. Mira, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Yo voy a enjugar las lágrimas de mi pueblo, y cada una de ellas están en mi redoma. La iglesia tiene no solamente un perdón eterno, sino tiene un ministerio de consolación universal. Y nos dice su palabra: somos aquellos que representamos al León de la tribu de Judá, al que ha vencido la muerte, y nos ha dado a nosotros el misterio de la reconciliación. Feliz al ver las riquezas del perdón, feliz al ver las riquezas de la gracia, feliz al saber que mis pecados fueron borrados y que ya los envió, dice la Escritura, como del oriente al occidente. Así ha borrado el Señor todos mis pecados. Feliz de saber que ya no
hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Feliz de saber que hemos sido sentados en lugares espirituales con Cristo y que todas las bendiciones de Cristo fueron atribuidas a mí. Feliz el alma que descansa en los perfectos atributos de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra felicidad, nuestro gozo. Porque un día, Señor, mis pecados fueron perdonados. Pero no solamente un día mis pecados fueron perdonados, Señor. Mis pecados continúan siendo perdonados porque pecamos contra ti. Pero hemos perdido, Señor, la perspectiva de quiénes somos ante ti. Y la perspectiva de mirar conforme a lo que tú ves que es una verdadera felicidad. Padre, no hay nadie más feliz sobre la tierra que aquel que se le quitó aquel bulto, aquel peso, aquella carga del pecado. Feliz aquellos que lloraron al ver su miseria. Pero no solamente se quedó en un llanto, nuestro llanto se volvió en consuelo. Tú consuelas a aquellos que vienen a ti en arrepentimiento. Y Padre, yo te ruego que si hubiera alguien en este lugar que no te conoce, Padre, pueda mostrarle conforme a lo que hemos predicado su pobreza de espíritu. Y que pueda llorar, no por las consecuencias egoístas de su pecado, sino que pueda llorar no por los efectos del pecado, incluso no que pueda llorar por la condenación del pecado, sino que pueda llorar por la ofensa ante tu santidad. Que pueda llorar al verte a ti alto y sublime, y al ver tu grandeza y majestad, y al ver su bajeza y podredumbre espiritual. Tu grandeza por ser Dios altísimo es lo que hace que podamos ver nuestra bajeza. Y al ver nuestra bajeza es el primer paso para nosotros poder llorar por nuestro pecado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y como decía aquel antiguo puritano, perdónanos por nuestros ojos secos. Haznos llorar por nuestras faltas de lágrimas. Haznos llorar por la trivialidad en la cual a veces tratamos tu palabra y tratamos el pecado. Padre, mantén nuestros ojos húmedos, porque esa es la característica de un alma que es pobre de espíritu. Llora por sus propios pecados, llora al ver el pecado de nuestros hermanos, llora al ver el pecado de nuestra isla. Gracias por Jesús. Gracias por tu consuelo. Y gracias porque prometiste un día enjugar todas las lágrimas de tus redimidos. En Cristo oramos. Amén.